Estábamos cenando en un restaurante elegante con la familia cuando mi nuera se levantó para llevar a mi nieta al baño. De pronto, una anciana aterradora se acercó sigilosa. Me metió en la mano una bolsita roja y murmuró: pide un taxi y sal de aquí con tu hijo. Hazlo si no quieres que él termine como sacrificio. Asustada, jalé a mi hijo para irnos y me quedé helada al ver lo que había dentro. Pero antes de seguir, si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal porque quizá no nos encuentres de nuevo. Aquel día comenzó como cualquier otro. Estaba poniendo el último huevo frito en el plato cuando unos bracitos me rodearon la cintura. Buenos días, abuela. Era Sara, mi nieta. Me giré y acaricié su cabeza. Mateo, mi hijo, también acababa de bajar. Él me dio un beso rápido en la mejilla, un gesto que conserva desde niño. Buenos días, ma, dijo con un tono apagado. Lo miré con atención. Se veía pálido, con ojeras que delataban otra noche sin dormir. No he podido nada, murmuró mientras se sentaba. Lucía, su esposa, fue la última en bajar. Como siempre apareció con un vestido de oficina impecable y el cabello en un chongo alto, proyectando energía y profesionalismo. Me sonrió con cortesía. Gracias por el desayuno, ma, dijo, aunque solo tomó un vaso de jugo verde turbio. De pronto anunció emocionada: esta noche vamos todos a cenar. Dijo que acababa de cerrar un trato con un cliente importante en el centro. Había que celebrarlo. Ya tenía reservada una mesa en un restaurante lujoso en la terraza de un edificio. Más aviso que invitación. Esa noche, rumbo al lugar, Lucía no paraba de hablar de su trabajo en el Centro de Recuperación Energética. Hablaba con pasión de sus clientes que recuperaban equilibrio y confianza gracias a sus terapias de meditación y sanación. Mateo manejaba en silencio. A veces asentía, pero en el retrovisor yo veía sus ojos hundidos y el cansancio que traía encima. El restaurante estaba en la azotea de un rascacielos con una vista que brillaba como galaxia en la tierra. La cena avanzó animada. A mitad, Sara jugaba y tiró su jugo de fresa en el vestido blanco. Ana Lucía suspiró: la llevo al baño a limpiarla, dijo, y se la llevó. En ese momento sonó el celular de Mateo. Ann frunció el ceño y dijo que era una llamada de trabajo. Se levantó y salió a la terraza, buscando silencio. Me quedé sola en esa mesa enorme, y entonces, detrás de una columna de mármol, apareció una mujer. Vestía ropa vieja y desteñida, fuera de lugar. Pero lo que me dejó sin aire fue su rostro. Una cicatriz larga le cruzaba la mejilla hasta el mentón, levantándole un lado de la boca de forma inquietante. Caminó directo hacia mí sin dudar. Su mirada era urgente y desesperada. Los comensales empezaron a notar la escena. Murmuraban. Un mesero la vio y se acercó. La anciana actuó rápido. Me puso bajo la mesa una bolsita roja, gastada. Su mano, helada y huesuda, rozó mi piel como rama fría. Se inclinó y me susurró al oído con voz áspera y acelerada, cada palabra clavándose en mi falsa calma: pide un taxi y saca a tu hijo de aquí ya. Si no quieres que sea el sacrificio. Justo cuando el mesero llegó y preguntó, amable: señora, ¿necesita algo? La anciana se dio la vuelta y caminó hacia la salida de emergencia, perdiéndose en la oscuridad antes de que alguien reaccionara. Me quedé paralizada. Mi corazón latía con fuerza en el pecho. Aquella advertencia fantasmal no dejaba de retumbar en mi mente. Sin pensarlo más, me levanté de inmediato, le dije al mesero que no me sentía bien y salí corriendo a buscar a Mateo. Lo encontré afuera. Acababa de apagar un cigarro. Su cara se veía agotada bajo la luz amarilla. No dije una sola palabra, solo lo tomé de la mano con fuerza y lo jalé. Vámonos,
Mateo Ann, ahora mismo. Él se sorprendió y pareció molesto. Ma, ¿qué te pasa? No respondí. Solo lo arrastré hacia el estacionamiento. Lo empujé al asiento del conductor y cerré la puerta de golpe. Bajo la luz fría del lugar, abrí la bolsita roja, con las manos temblando. Adentro había un amuleto de cuero con símbolos retorcidos, dibujados en tinta oscura, casi como sangre seca. Le conté todo a Mateo, la voz quebrada por el miedo. Él escuchó frunciendo el ceño, pero al final soltó una risa. Su risa rebotó en el silencio del estacionamiento. Extraña, ajena. Ay, ma, exageras, dijo intentando controlarse. Seguro era una vagabunda inventando trucos para sacar dinero en lugares así. A veces se cuela gente rara en estas. Cansada, estás imaginando cosas. Ignoró mis palabras, mis temores. Abrió la puerta del carro con un tono más suave. Ándale, Lucía y Sara nos esperan. Tenemos que regresar y terminar el postre. No tuve más opción que seguir a mi hijo de vuelta a la mesa. Lucía y Sara ya estaban ahí, y la niña traía un vestido limpio. Lucía me preguntó, con amabilidad, si pasaba algo, y no tuve más remedio que mentir, diciendo que me sentía un poco mal. El resto de la cena no pude tragar ni un bocado. La mirada perturbadora de la anciana y el amuleto manchado no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. Desde ese momento, empecé a observar en silencio, obsesionada. El cambio en Mateo se volvía más evidente. Ya no era él, sino una sombra de sí mismo. Su memoria empezó a fallar. Un día pasó 15 minutos buscando su cartera aunque estaba frente a él en la mesa. Otra vez, cuando le recordé su cita con el dentista, me miró confundido y preguntó, ¿qué cita? El colmo fue cuando me hablaba de su trabajo y no pudo recordar el nombre de Ricardo, su socio más cercano por 5 años. Se rascó la cabeza, frustrado, y cambió de tema. El sueño lo atacaba sin avisar, como ladrón, robándole la lucidez. Podía dormirse en plena cena, el tenedor cayendo de su mano, con un golpe metálico en el plato. Cuando despertaba de esos microsueños, sus ojos estaban apagados, sin vida. Tardaba segundos, a veces más de un minuto, en ubicarse, en saber quién era o dónde estaba. Una noche, mientras veíamos la televisión, en familia, ocurrió algo que la película terminó, la pantalla quedó negra, y solo se reflejaban nuestras siluetas en el sofá. De pronto, Mateo soltó una risa baja, áspera, sin alegría. Estaba mirando la pantalla negra y riendo. ¿De qué te ríes, Mateo?, pregunté, fingiendo calma. Él dio un brinco y volteó con la expresión de un niño sorprendido, haciendo algo prohibido. ¿Qué dijiste, ma? De verdad no sabía lo que acababa de hacer. En medio de todo esto, Lucía parecía la esposa perfecta. Mostraba su preocupación por la salud de Mateo. Cada noche, antes de dormir, le preparaba una infusión herbal, hecha por ella misma. Aquel té era oscuro como lodo, con olor a raíces húmedas y tierra mojada. Es una fórmula exclusiva de limpieza energética del centro, me explicó. Le ayuda a soltar energía negativa y dormir mejor. Insistía en que Mateo no debía tomar ningún otro medicamento. Cuando sugerí con cuidado llevarlo al doctor, Lucía lo descartó de inmediato, con una sonrisa en los labios. Pero una mirada helada. Ay, ma, la medicina moderna no entiende los bloqueos energéticos. Solo le van a dar pastillas químicas y dañinas. Créeme, te lo va a sanar. Sentí la garganta cerrarse. ¿Cómo discutir con algo que ni siquiera entendía? Esa noche tuve una pesadilla horrible. Soñé que estaba en nuestra casa, pero todo estaba podrido, lleno de telarañas. La pintura caía a pedazos. Los muebles estaban torcidos. Del piso de arriba, escuché la voz débil de Mateo Anma. Ayúdame. Corrí a su
cuarto, pero el pasillo se alargaba sin fin, como si estuviera atrapada en un camino eterno. Cuando por fin llegué a la puerta, vi a Lucía de espaldas frente a mí. Giró despacio, y en su mano tenía un cuchillo pequeño que brillaba bajo la luz de luna. Desperté sobresaltada, empapada en sudor, el corazón a punto de salirse del pecho. La garganta seca, necesitaba agua. Salí de mi cuarto de puntitas. La casa estaba casi en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj de péndulo en la sala. Al pasar frente al cuarto de mi hijo y su esposa, noté la puerta entreabierta, dejando ver una rendija de luz. Iba a seguir hacia la cocina, pero un sonido me detuvo. Era la voz de Lucía, pero no hablaba inglés ni español. Eran sonidos guturales, repetitivos, mezclados con silbidos extraños que nunca había oído. No sonaba a idioma, sino a un conjuro antiguo. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero la curiosidad fue más fuerte. Contuve la respiración y me acerqué, mirando por la rendija. Una luz tenue, y temblorosa iluminaba el cuarto. Era la llama de una vela negra puesta en el piso, y bajo esa luz, la escena me dejó helada. Lucía estaba arrodillada, vestía una túnica negra que la cubría por completo, haciéndola parecer una sombra sin forma. Frente a ella había una estatuita de madera oscura. Tenía forma humana, pero brazos y piernas demasiado largos. Lo más aterrador era la cabeza lisa por completo, sin ojos, sin nariz, sin boca, un rostro vacío. A su lado, en la cama grande, Mateo dormía profundamente. Estaba boca arriba, brazos a los lados, inmóvil como un tronco, sin saber nada del macabro ritual, a unos pasos. Un olor fuerte y desagradable salió por la rendija golpeándome la nariz. Era el olor acre de la cera quemada mezclado con un toque metálico, olor a sangre. Retrocedí de inmediato, tapando mi boca para ahogar el grito que me subía. Di un paso atrás, luego otro, evitando hacer cualquier ruido. El piso de madera crujió como queriendo delatarme. Di la vuelta, y corrí a mi cuarto como fugitiva Ann. Lo cerré con llave, temblando. El clic seco del seguro retumbó en la noche. Me acurruqué en la cama hasta que los primeros rayos del amanecer entraron por la ventana. No pude dormir más. El susurro siniestro de Lucía y la estatua sin rostro seguían perforando mi mente. Todas las piezas sueltas encajaban ahora en una imagen completa y espantosa. Lo sabía con certeza. La advertencia de la anciana no había sido locura. A la mañana siguiente, bajé a la cocina con las piernas pesadas, tratando de empezar el día como si nada hubiera pasado. Mi mano temblaba un poco mientras ponía el plato de huevos en la mesa, pero recé para que nadie lo notara. Lucía bajó las escaleras radiante cosibrilando. Su energía contrastaba, por completo, con el deterioro de mi hijo. Tarareaba una melodía alegre, y luego se giró hacia mí con voz dulce. Ma, ¿dormiste bien? Asentí sin atreverme a mirarla a los ojos, temiendo que pudiera leer el horror y el asco que llevaba dentro. Mateo bajó tambaleándose como un sonámbulo, con ojeras que ahora eran de un tono morado profundo. Se dejó caer en la silla y apoyó la cabeza en la mesa, el cabello hecho un desastre. Estoy muy cansado, murmuró con voz ronca. Lucía fue de inmediato hacia él, rodeándolo con el brazo y acariciándole la espalda con ternura. Tómalo, amor, le susurró, acercándole el vaso del tejerbal. Te vas a sentir mejor en un segundo. La forma en que lo miraba no era de esposa preocupada, sino de alguien evaluando una posesión. Yo tenía que actuar ya. No me siento bien hoy, dije fingiendo cansancio en mi voz. Me duelen mucho las rodillas. Seguro es por el cambio de clima. Creo que me voy a quedar en casa a descansar. No visitaré a mi amiga Susana como planeaba Lucía. Me miró, y en sus ojos
brilló un destello difícil de entender. Pius, descansa, ma. No te esfuerces. Su preocupación era impecable, pero yo sabía que por dentro estaba celebrando. Mi plan había comenzado. Me senté en el sillón de la sala fingiendo leer una novela vieja, pero mi mente y mis oídos estaban tensos como una cuerda, atentos a cada ruido. Primero escuché a Mateo encender el carro, el motor sonando débil, alejándose con un pedazo de su alma. Una hora después, oí a Lucía arriba, apurando a Sara. Ándale, mi amor, vamos tarde para la escuela. Luego los pasitos rápidos de la niña y la puerta principal cerrándose de golpe. Corrí a la ventana y levanté un poco la cortina. Me quedé quieta, conteniendo el aliento, hasta que el auto plateado de Lucía desapareció al final de la calle. La casa era solo mía ahora. El silencio lo cubrió todo, pero no era paz. Era el silencio de un depredador conteniendo la respiración. Un silencio pesado, lleno de secretos horribles. Respiré hondo, buscando valor, y subí las escaleras. Mi mano se apoyó en el barandal. Sentí que mis huesos iban a fallarme. Cada paso era una carga, acercándome a una verdad que quizá no quería enfrentar. Me planté frente a la puerta del cuarto de mi hijo y su esposa. Andudé un segundo, y la culpa me invadió. Culpa de invadir intimidad, pero la imagen de Mateo, exhausto, sin alma, y los susurros de Lucía en la noche, me empujaron. Ya no tenía opción. Empujé la puerta y entré. El cuarto estaba ordenado hasta un punto que daba escalofríos. Las sábanas perfectas, en la pared, una foto enorme de su boda. Mi Mateo lucía tan feliz, con ojos llenos de ilusión, la sonrisa radiante de Lucía, junto a él ahora me cortaba como vidrio. Empecé a buscar Avery Closet, revolví la ropa cara de Lucián, revisé cada cajón, busqué bajo los papeles del escritorio, nada raro, solo cuentas, contratos y libros sobre energía positiva. Mi instinto de madre susurró algo. Me arrodillé y miré debajo de la cama. Al principio solo vi polvo y cajas de zapatos, pero en el rincón más profundo, pegado a la pared, vi algo más, una forma oscura. Me tiré al piso frío. Estiré el brazo al máximo, y mis dedos temblorosos lograron tocarlo. Lo jalé. Era una caja antigua de madera. Oscura, gastada por el tiempo. No tenía candado, solo un broche de bronce ennegrecido. Mis manos temblaban tanto que casi no pude abrirla. Por fin cedió. La tapa se levantó, y mostró lo que había dentro. Todo estaba acomodado, justo como yo temía. Primero, una estatua sin rostro envuelta en terciopelo negro. Al quitar la tela, salió un aire helado. Su cuerpo de madera era liso y frío, tan frío que me dio escalofríos. La cabeza vacía parecía mirarme, absorbiendo lo poco que me quedaba de valor. Luego, un amuleto rojo, era idéntico al que me dio la anciana, solo que este se veía un poco más nuevo. Saqué el mío del bolsillo para compararlos. Eran iguales como dos gotas de agua, desde la tela gastada hasta los símbolos extraños dibujados con tinta oscura. A su lado, había una vela negra a medio usar. La cera derretida había corrido sobre la base de lata, pero alrededor había manchas marrones, secas y quebradizas. Yo sabía que no era cera, era sangre, y al fondo de la caja había un cuaderno de cuero sin título. Pasé sus páginas amarillentas. Estaban llenas de letras manuscritas que no podía descifrar, mezcladas con dibujos de estrellas de 5 puntas, lunas crecientes y figuras de palitos en posiciones raras, como parte de algún rito. Y entonces lo vi. El nombre Mateo Johnson estaba escrito una y otra vez, página tras página, como una maldición, como una sentencia. Junto a su nombre había fechas y símbolos que no entendía. Volví a las primeras páginas y vi otros nombres, todos
desconocidos, todos tachados con una línea roja brutal. No lloré en el miedo, se había endurecido dentro de mí, volviéndose determinación fría. Las lágrimas no servían. Saqué mi celular, coloqué cada objeto sobre la alfombra clara para que resaltaran. Tomé fotos desde todos los ángulos. Acerqué la cámara a los símbolos del cuaderno, a la página con el nombre de Mateo, a la mancha de sangre seca en la vela. Me aseguré de que todas salieran nítidas, sin perder detalle. Cuando terminé, devolví todo la caja exactamente como estaba. Empujé la caja al rincón oscuro bajo la cama, borrando cualquier rastro de mi presencia. Salí del cuarto y cerré la puerta. Suave, allá tenía pruebas. Ahora solo necesitaba a alguien que creyera en ella. Alguien que no se riera de mí pensando que soy una anciana loca. Esa tarde junté valor y toqué la puerta de mi hijo. Estaba acostado en la cama, los ojos bien abiertos mirando el techo. Me senté a su lado, mi mano temblorosa cayó sobre su hombro. Mateo, con voz ronca, ¿no sientes que algo en ti ha cambiado? ¿No te sientes distinto? ¿O acaso sientes que tu esposa? No alcancé a terminar. De pronto, él se incorporó y apartó mi mano de un manotazo. Por primera vez en su vida, me gritó. Sus ojos vacíos brillaron con una furia que no reconocí. Ya basta, ma, gritó. ¿Sigues obsesionada con esa pordiosera? Lucía me cuida muy bien, ¿no lo ves? Se preocupa por mí y por todo. Deja de sospechar de ella. Luego se giró hacia la pared, la espalda encorvada como un erizo, a la defensiva. Entre los dos se levantó un muro invisible. Me quedé ahí paralizada, sintiendo el fracaso meterse en mis huesos. Ya había perdido a mi hijo, ya no confiaba en mí. A Lucía lo tenía completamente atrapado. Yo sola no podría salvarlo. A la mañana siguiente desperté con una sensación tan sofocante que ni respirar podía. Necesitaba salir, necesitaba aire. Necesitaba ver el sol y rostros desconocidos. Tomé mi bolso y le dije a Lucía que iba al mercado del centro, el más concurrido, a comprar especias y verduras frescas. Ella solo asintió, sin preguntar nada, como si hasta mi presencia le molestara. El ruido del mercado me ayudó a calmarme un poco. Los gritos de los vendedores, el regateo de la gente, el aroma de frutas maduras y hierbas frescas aliviaban, aunque fuera un poco, el miedo que me consumía por dentro. Intenté perderme entre la multitud, que el caos de afuera ahogara el caos de adentro, mientras elegía un manojo de cilantro, Mayer de Streda. Hacia la calle, llena de tráfico, mis ojos se detuvieron sin querer en una farmacia vieja y pequeña. Una mujer acababa de salir de ahí. Llevaba una bata gastada y un pañuelo descolorido que le cubría casi todo el cabello gris. Caminaba encorvada, como si cargara un peso invisible. Avanzaba con la cabeza baja, apurada, intentando mezclarse entre la gente, esquivando cualquier mirada. Una sensación de familiaridad me golpeó, y entonces un niño corrió frente a ella. La mujer giró apenas el rostro. Para Everett. En ese instante fugaz, la luz de la mañana iluminó su cara y me quedé paralizada. Mi cuerpo entero se tensó en la cicatriz, esa larga cicatriz del pómulo al mentón, deformada, inconfundable. Era ella, la mujer del restaurante. Mi corazón pareció detenerse un segundo. Luego comenzó a golpear tan fuerte que lo escuché retumbar en mis oídos. La esperanza, el miedo y una urgencia absoluta se encendieron. En mí no pensé en nada. Solté el cilantro. Mi bolso se deslizó del hombro. Varios tomates maduros rodaron por la banqueta y se aplastaron bajo los pasos, apurados. No me importa. Crucé la calle corriendo,
ignorando los autos que pasaban. Escuché bocinazos y frenos rechinando. No oí nada. Solo veía una cosa a la espalda encorvada de aquella mujer. La alcancé justo cuando dobló hacia una calle angosta y casi vacía. Señora, por favor espere. Right con la voz rota. Extendí la mano y agarré con fuerza la manga gastada de su abrigo. Ella dio un salto y se giró de golpe. Sas oyó. Mostraron un pánico absoluto, como un animal acorralado. Intentó soltarse con una voz temblorosa, apenas audible. Se equivoca de persona. Por favor, déjeme ir. No, no me equivoco, le dije con un susurro desesperado, temiendo que desapareciera otra vez. Soy yo, la mujer del restaurante, mi hijo. Lo que dijo, todo era cierto. Por favor, necesito su ayuda. Necesito saber por qué en la mujer quedó inmóvil. El miedo en su mirada se dio paso a la duda. Y luego, a un reconocimiento doloroso. Miró a los ojos, llenos de lágrimas, y quizá vio en ellos una desesperación tan auténtica que no podía fingirse. Miró alrededor con desconfianza, como si un enemigo pudiera aparecer en cualquier momento. No dijo más. Me tomó del brazo y me jaló, no hacia la calle principal, sino hacia un callejón oscuro y estrecho, entre dos edificios viejos. El olor a humedad y basura golpeó mi nariz, pero no me importó. Ella me estaba llevando a un lugar seguro. El callejón nos llevó a la parte trasera de otra calle. Se detuvo frente a una cafetería descuidada, con una puerta de madera gastada y una cortina que tapaba por completo la ventana. Me miró con voz aún quebrada por la emoción y dijo: «Entra aquí, nadie nos va a poner atención». Empujó la puerta pesada, y una campana oxidada sonó con un timbre seco y solitario. Dentro, la oscuridad lo cubría todo con un aire espeso de café tostado, hasta quemarse mezclado con olor fuerte a tabaco. Ese lugar parecía fuera del mundo, un refugio para almas cansadas. Solo había un par de viejos hundidos en un tablero de ajedrez, perdidos en su propio universo, sin voltear siquiera cuando entramos. El dueño, con un bigote grueso, estaba detrás de la barra. Apenas nos saludó con un leve gesto antes de volver a limpiar un vaso con fastidio. La anciana me llevó a la mesa más escondida, detrás de una columna grande, desde donde podíamos ver todo sin ser vistas. Se sentó frente a mí, instintivamente eligiendo un lugar con la espalda hacia la puerta como si fuera en hábito antiguo de vigilancia. Un café negro sin azúcar, le dijo al mesero. Yo estaba tan confundida y nerviosa con la garganta seca, que apenas os pude murmurar un vaso de agua. Por favor, el mesero trajo las bebidas y se fue. La anciana sostuvo la taza entre sus manos. El vapor la envolvía como neblina, ocultando un rostro marcado por el dolor. No bebió de inmediato, solo se quedó en silencio. Con esos ojos profundos fijos en mí, en su mirada, no había solo miedo endurecido por los años, sino furia contenida y una tristeza infinita. La tristeza de quien ha perdido lo más valioso de su vida. No me atreví a interrumpirla. Sabía que luchaba contra fantasmas del pasado, decidiendo si abrir una herida que jamás cerró. Me quedé quieta, con las manos entrelazadas sobre la mesa, esperando. Finalmente, dejó la taza en el plato con un golpe seco que rompió el silencio. Habló con una voz baja y áspera, como si lo que iba a decir lo hubiera guardado demasiado tiempo. Juraría, por el alma de mi nieta, que no volvería a hablar de esto. Pero si tu hijo está a punto de ser el siguiente, callar sería un crimen. Ann respiró hondo. Me llamo señora Higgins. Y entonces comenzó a contar. Los recuerdos salieron como agua de una represa rota. Su nieta Mary quedó huérfana desde muy pequeña, y ella la crió sola. Mary era una niña feliz, luminosa como el sol, pero tras una ruptura amorosa cayó en depresión,
profunda. La luz de sus ojos se apagó. Fue entonces cuando encontró el centro de energía de Lucía por un anuncio en internet. Ese lugar prometía cosas dulces, sanar heridas del alma femenina, recuperar equilibrio con meditación y terapias de conexión energética. Para un alma rota, como la de Mary, aquello parecía un salvavidas. Higgins contó cómo Mary empezó a cambiar después de entrar al centro. Se volvió misteriosa, distante, ya no compartía nada con ella. Se reunía seguido con nuevas amigas del lugar, mujeres con miradas vacías y extrañas. Empezó a hablar de cosas que Mrs. Higgins no entendía, sobre una entidad llamada la Madre Silenciosa y sobre la necesidad de purificar el alma. Habló de la secta, las devotas del silencio. No era una religión real, sino un culto oscuro, una herejía antigua que lucía, que se hacía llamar la monja suprema. Había reinventado mezclando creencias salvajes y crueles. La voz de Mrs. Higgins se quebró al mencionar la regla más aterradora. Para alcanzar ascensión y mayor poder, los miembros debían ofrecer el alma de la persona que más amaban. Creían, susurró, que mientras más grande fuera el sacrificio, mayor sería la bendición. Sentí que la sangre se me helaba. Una noche, Mary volvió a casa y le rogó a su abuela que la acompañara a una ceremonia especial en el centro. Un ritual para honrar a las madres y abuelas, a Mrs. Higgins, por amor y por querer recuperar a su nieta, aceptó sin sospechar nada. Pero Mary no la llevó al centro. Condujo hacia una granja vieja y aislada, en las afueras, dentro, docenas de personas vestidas con túnica negras formaban un círculo, cantando bajo la luz temblorosa de las velas. Y en medio del círculo estaba Lucía, con la cara helada y sin expresión, iluminada por el fuego. A Mrs. Higgins entendió la trampa. Mary se arrodilló llorando y murmuró desesperada: abuela, lo siento, pero es la única forma de salvar mi alma. Dos hombres enormes sujetaron a Mrs. Higgins, obligándola a beber un líquido amargo, con olor a raíz podrida, pero su instinto de supervivencia despertó. Fingió tragarlo y lo escupió. Cuando no la veían, cuando Lucía se acercó con un cuchillo ceremonial brillando en la mano, Mrs. Higgins reunió toda su fuerza, mordió el brazo de uno de los hombres y pateó a Lucía, haciéndola caer hacia atrás. En medio del caos, logró escapar en la oscuridad. La cicatriz en su rostro, esa que me obsesionó, fue causada por el filo del cuchillo de Lucía cuando ella luchaba por liberarse. Se escondió en un granero abandonado hasta el amanecer, antes de atreverse a volver. Lo denunció a la policía, pero no le creyeron. Pensaron que era una anciana confundida por la desaparición de su nieta. Cuando fueron a revisar, la granja estaba vacía, sin rastros. Mary desapareció por completo. Días después, la secta envió un mensaje a las amigas de Mary diciendo que había cumplido su misión y que su alma había ascendido a un plano superior. Para la ley, fue una desaparición. La voz de Mrs. Higgins tembló, pero para mí, dijo, fue asesinato. Me miró con los ojos rojos. Ese día, en el restaurante, ver a Lucía, me quedé helada, y al ver a tu hijo junto a ella, con esa mirada cansada y vacía, igual que Mary en sus últimos días, supe que él estaba en peligro. El amuleto que te di fue uno de los que Mary llevó a casa. Pensé que quizá podía advertirte. Extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía con fuerza. Su mano delgada temblaba. Salva a tu hijo. No dejes que termine como mi nieta. Cueste lo que cuesta. No pude responder. Las lágrimas corrían por mis mejillas. La verdad era más horrible que mis peores pesadillas. Mi Mateo, mi hijo, estaba tendido sobre el altar de un demonio. Tras un momento,
Recuperé la calma y sequé mis lágrimas. El miedo se convirtió en determinación de hierro. Gracias, señora Higgins. Gracias por tener el valor de contarlo todo. No vamos a dejar que la historia se repita. Amé, puse de pie, con una voz más firme que nunca. Conozco a alguien que jamás nos verá como viejas locas. Vamos a verla ahora mismo. Apagué rápido el agua y el café y ayudé a Mrs. Higgins a levantarse. Su cuerpo frágil aún temblaba como una hoja seca al soltar ese peso del alma. Sabía que no podía llevarla a esa casa, donde cada esquina tenía los ojos y oídos de Lucian, y yo tampoco podía volver sola. No con esta verdad ardiendo dentro, no pedí taxi a casa. Le di al conductor una dirección en las colinas, un vecindario de casas elegantes y silenciosas, con la mejor seguridad de la ciudad. Era la casa de Susana, mi mejor amiga desde la preparatoria, la única persona en este mundo en la que confiaba por completo. En el camino, las dos íbamos en silencio. Mrs. Higgins miraba por la ventana con la mirada perdida en la gente, pero yo sabía que estaba atrapada en sus propios recuerdos. Yo, en cambio, repasaba cada dato, cada imagen, cada palabra en mi cabeza. Me preparaba para la conversación más importante de mi vida. No podía cometer errores. Susana abrió la puerta. Era una mujer baja y fuerte, de cabello corto y casi todo gris, pero los ojos detrás de sus lentes seguían siendo tan agudos e inteligentes como siempre. Se sorprendió al verme, y más aún, al ver a la mujer desconocida y demacrada conmigo. Nos miró a las dos, notando nuestro pánico, y sin decir nada, se hizo a un lado y abrió la puerta de par en par. Pasen, dijo con voz grave y firme. Nos llevó a la sala. El lugar estaba lleno de luz y olía a libros viejos, con una paz extraña envolviendo todo. No preguntó cosas apresuradas ni nos puso más nerviosas. En cambio, fue a la cocina en silencio y volvió con 3 tazas de té de manzanilla, cuyo aroma suave era casi un sedante. Se sentó frente a nosotras y me miró directo a los ojos. No había curiosidad en su mirada, sino la atención de alguien acostumbrada a escuchar historias difíciles. Bueno, Adriana dijo, ¿qué pasó? Tienes la cara de quien acaba de ver un fantasma, Respire hondo. Miré a Mrs. Higgins y asentí, dándole la señal para comenzar. Y señora Ann Higgins habló, esta vez sin temblar, sin pánico, como si la presencia de Susana le diera fuerza. Su voz estaba clara, firme, ordenada. Narró cada detalle, el cambio de Mary, las frases extrañas, el ritual espantoso en la granja, la huida por un pelo. No omitió nada, ni siquiera lo que la policía rechazó como fantasía. Susana escuchó sin interrumpir. Luego dejó la taza, tomó un cuaderno y un bolígrafo del cajón, y empezó a tomar notas. Sus dedos se movían rápidos, anotando nombres, lugares, detalles clave. Tenía esa mirada profesional de investigadora, la misma que Uvai en ella cuando aún trabajaba. Y cuando Mrs. Higgins terminó, con la voz rota, yo continué. Conté las actitudes extrañas de Mateo, su deterioro emocional, hablé de la cena en el restaurante, de la anciana de la cicatriz y el amuleto rojo, de los susurros en un idioma desconocido, de lo que vi por la rendija de la puerta, la túnica negra, la vela, la estatua sin rostro. Luego dije firme, y tengo pruebas. Abrí la galería de mi celular y le mostré la pantalla a Susana, una a una, las imágenes. Fueron apareciendo nítidas y heladas, la caja antigua de madera, la estatua deformada sin rostro, la vela negra con manchas de sangre seca y, por último, las páginas llenas de símbolos extraños con el nombre Mateo Johnson, escrito una y otra vez como una maldición. Susana entrecerró los ojos, mirando el teléfono. No solo miraba, analizaba, usó los dedos para ampliar cada foto,
examinando cada detalle, desde los signos del cuaderno hasta la textura de las manchas secas. Su rostro se volvió cada vez más serio. La calma con la que había empezado desapareció, y en su lugar apareció una gravedad aterradora. Cuando le mostré todas las fotos, Susana se recargó en la silla y quedó en silencio unos segundos. En la sala solo se escuchaba el tic-tac constante del reloj de péndulo en la pared, cada sonido marcando, como una cuenta regresiva, el tiempo de mi hijo. Entonces habló con voz firme y helada, cada palabra como un martillazo. Esto no es superstición, Adriana. Esto es una organización criminal que usa la fe para manipular y hacer daño. La sangre en las velas, los nombres tachados en el cuaderno. Dios mío, Adriana, estás viviendo bajo el mismo techo que un monstruo. No dudó ni un segundo. Se levantó y caminó con paso decidido hacia el teléfono fijo en la esquina. Marcó una serie de números conocidos sin mirar la libreta. Habló con un tono completamente distinto, directo y lleno de autoridad. La voz de una comandante. Miller, soy Susana. Ven a mi casa ahora mismo. Trey. Dirich, es un caso muy serio. Ann colgó y nos miró a Mrs. Higgins y a mí, que aún estábamos inmóviles en el sofá. Van a venir enseguida, dijo con voz más suave, pero igual de firme. Son una unidad especializada en este tipo de casos. Desde ahora estarán a salvo. En menos de 20 minutos después, un sedán negro sin insignias se detuvo silencioso frente a la casa. La puerta se abrió y entró un hombre de unos 40 años, camisa de cuadros y jeans. Tenía porte fuerte, ojos penetrantes bajo cejas gruesas y una serenidad extraña, la calma de alguien acostumbrado a enfrentar los rincones más oscuros de la sociedad. Susana lo presentó como el agente especial Miller. No venía solo tras él entró una analista joven llamada Elena. Llevaba un blazer profesional y cargaba una laptop y una grabadora especializada. Su expresión era seria y concentrada. Miller nos estrechó la mano a las dos. Su agarre firme transmitía seguridad. Nos miró directo y habló con voz profunda, cálida pero dulce. Autoridad, gracias por confiar en nosotros. Por favor, cuenten todo otra vez, con el mayor detalle posible. Cada mínimo dato puede ser clave. Angelena colocó la grabadora en la mesa y la luz roja se encendió. Miller inició la entrevista. No se sentía como un interrogatorio, tampoco como los policías que Mrs. Higgins conoció antes, esos que la miraban con desconfianza. Él escuchaba de verdad, con paciencia absoluta, hacía preguntas precisas, al grano. Señora Adriana, ¿recuerda exactamente cómo sonaba el idioma que hablaba Lucía? ¿Algún sonido característico? Luego se volvió hacia mí. ¿Los símbolos del cuaderno le resultan familiares? ¿Los ha visto en libros o en algún objeto decorativo? Después hizo una pregunta que me heló. Ann, además de su hijo, vio que Lucía tuviera contacto cercano o actitudes extrañas con alguien más, alguien que frecuentara la casa de forma inusual. Me esforcé por recordar todo la infusión oscura que preparaba para Mateo cada noche. Su olor extraño, su reacción furiosa cuando le propuse ir al doctor and Mrs. Higgins, animada por la confianza de Miller. También agregó Massin. Intentó describir los rostros de los miembros que recordaba de aquella noche espantosa, los muebles de la granja, incluso los símbolos que alcanzó a ver en las paredes. Mientras hablábamos, Elena no dejaba de teclear. En su pantalla aparecían datos, mapas, imágenes. No solo tomaba notas, estaba cruzando nuestra información con una base de datos enorme. Cuando le mandé las fotos, desde mi celular, Miller se levantó,
Fue detrás de ella y miró la pantalla. Entrecerró los ojos al ver la foto del cuaderno y asintió con firmeza. Sí, son ellos, dijo con voz más grave, las devotas del silencio. Ya habíamos oído de esta secta Nun. Escalofrío me recorrió la espalda. Era real. Tenía nombre. Explicó que su unidad llevaba tiempo rastreando organizaciones encubiertas disfrazadas de centros de sanación, clases de yoga espiritual o grupos de apoyo femenino por todo el país, todas vinculadas a desapariciones misteriosas, fraudes y manipulación psicológica. El problema es que operan como células independientes, casi sin conexión directa. Usan mujeres que parecen exitosas y confiables, como Lucía, para camuflarse. Miller siguió el grupo de esta ciudad, el que ella dirige, es el más hermético. Sabíamos que existía, pero nunca habíamos podido identificar a su líder ni su base principal. Cambian de lugar constantemente. Solo se comunican por canales encriptados. Nos miró. Con gravedad a lo que trajeron. Hoy es un avance enorme. Es la pieza que faltaba. Su testimonio, señora Higgins, es el primero que tenemos de una sobreviviente. Y tus fotos, Adriana, son la primera prueba física que vincula directamente a Lucía Johnson con estas actividades. Señaló la pantalla, donde Elena mostraba un mapa de conexiones complejo. Lucía Johnson no es una simple miembro. Según los símbolos del cuaderno y lo que contaron, es una pieza clave, probablemente la sacerdotisa principal. The Esther Region, como dijo Mrs. Higgins, si logramos detenerla y recuperar ese cuaderno, podríamos desmantelar toda la red aquí después de reunir toda la información. Miller explicó el plan inicial. Primero, establecerían vigilancia las 24 horas afuera de mi casa, usarían vehículos civiles y agentes encubiertos como vecinos a un corredor, alguien paseando un perro, una pareja en un auto. Cada movimiento sería registrado. Segundo, intentarían rastrear el teléfono y la actividad en línea de Lucía. Aunque advirtió que ella era astuta y difícilmente cometería errores. Susana propuso que Mrs. Higgins se quedara en su casa, era lo más seguro. Lucía quizá había visto a la anciana en el mercado y podría intentar silenciarla. Miller aceptó de inmediato. Y por último, venía mi parte, la más importante y también la más peligrosa. Tenía que volver a esa casa, regresar a la guarida del lobo y fingir que nada pasaba. No podía mostrar miedo ni sospecha, tenía que seguir siendo la suegra de siempre, la mamá preocupada por la salud de su hijo, Antis T. Ergem. Miller me miró directo a los ojos con una mezcla de seriedad y comprensión. Adriana, sé que te estamos pidiendo algo muy difícil. Desde ahora, y hasta que actuemos, tendrás que vivir con el enemigo. Pero la seguridad de tu hijo y el éxito de esta operación dependen totalmente de tu calma. Recuerda, estaremos justo afuera. No estás sola al volver a casa. Sentí que entraba a un escenario donde yo era la actriz principal de una obra de terror. En cada segundo pesaban, sofocaban, cocinaba, limpiaba, jugaba con Sara, pero todo era actuación. Mi sonrisa seguía rígida, y cada palabra estaba medida. Era una marioneta, moviendo sus propios hilos, bajo dos miradas. Por un lado, el equipo especial, oculto, afuera. Por el otro, el demonio viviendo conmigo bajo el mismo techo. Evitaba cruzar los ojos con Lucien. Su mirada parecía atravesar la piel, como si pudiera arrancar los secretos que intentaba esconder. Cuando me preguntó por qué había tardado tanto en el mercado, el corazón se me apretó. Me encontré por casualidad a una amiga de infancia, respondí con tono forzado, han años sin verla. Nos quedamos platicando un rato en una cafetería. Anoté que Lucía también estaba más alerta. Se volvió más callada.
con un silencio que daba miedo. Muchas veces, mientras lavaba trastes o veía la televisión, sentía sus ojos clavados en mi nuca, y cuando volteaba, ella fingía mirar otra cosa. Tal vez si nos había visto a Mrs. Higgins y a mí en el mercado en una guerra silenciosa, se peleaba en la cocina, en la sala, en cada respiro que compartíamos. Cada noche, cuando estaba segura de que Lucía dormía, me metía bajo las cobijas temblando y enviaba un mensaje corto a Susana desde la app segura que Miller instaló en mi celular. Solo unas palabras. Todo sigue igual. Hoy, Mateo, hoy se ve más débil. Durmió casi 16 horas. Cada mensaje era un grito ahogado. La mañana del tercer día, recibí una llamada urgente de Susana pidiéndome que fuera de Inmiria con la misma excusa de visitar a una amiga solía a toda prisa. En su casa el ambiente era tan tenso que se podía acortar a Mrs. Higgins y Miller ya estaban ahí, todos con el gesto endurecido. Miller no rodeó nada, fue directo. La vigilancia no sirve, dijo frustrado. Lucía se volvió una tortuga en su caparazón. No sale más que para llevar y traer a la niña y para ir al centro. Sus comunicaciones están limpias, a nada sospechoso. No usa el celular para hablar del culto. Es como si sospechara algo. Estamos perdiendo tiempo. Y el estado de Mateo no aguanta más. El aire se volvió más pesado. Nuestra paciencia se agotaba mientras la vida de mi hijo se hacía más frágil. De pronto, Susana golpeó la mesa con la palma. El sonido fue seco, como un disparo. Si la zorra no sale de su cueva, tenemos que obligarla a salir. Miró a Miller y luego a Mía. No podemos esperar a que ella haga el movimiento. Tenemos que provocarlo. Ann, la miramos en silencio. Susana continuó con voz afilada. Elena ya lo verificó. Según el cuaderno de Lucía y el calendario del culto que el equipo de Miller tiene de otros casos, pasado mañana es la noche de la luna negra. Es cuando su poder es más fuerte y hacen sus rituales importantes. Hizo una pausa. Me clavó la mirada con firmeza y lástima. Lucía no va a perder esa oportunidad. Y ahora que siente una amenaza, va a acelerar el sacrificio de Mateo. Y entonces dijo lo que yo ya temía. Adriana, necesitamos que seas el anzuelo. Un escalofrío me cruzó la espalda. Tendría que enfrentar a Lucía cara a cara, engañarla, arriesgar mi vida y la de mi hijo en un solo intento. El plan se trazó al detalle, minuto por minuto. La noche de la luna negra, yo debía crear la ocasión perfecta para Lucía. Tenía que allanar el camino. Según Miller, ella sacaría a Sara de la casa para tener paso libre. Yo debía actuar como si no sospechara nada. Incluso, debía parecer contenta. Cuando Sara se fuera, yo le diría a Lucía que me dolía mucho la cabeza, un síntoma que ella conocía bien. Le diría que tomaría una pastilla para dormir temprano. Eso la haría creer que estaría dormida como una piedra, sin estorbar. Helena me entregaría una pastilla falsa, idéntica a la que suelo tomar, y lo más importante, un botón con rastreador y micrófono diminuto. Tenía que coserlo a mi pijama. En cuanto Lucía sacara a Mateo de la casa, en cuanto oyera el motor del auto, debía avisar de inmediato al equipo de Miller, oculto en autos civiles, al inicio de la calle y entonces, ellos la seguirían hasta el escondite del culto. Escuchar el plan hizo que mi corazón quisiera salirse del pecho. Pero al pensar en Mateo débil, vacío, asentí sin dudar. Lo haré en esa noche. Helena se reunió conmigo en secreto en un parque, bajo un viejo roble. Me entregó el botón, pequeño pero cargando la vida de mi hijo entera. Me enseñó a activarlo, a usarlo. También me dio un celular extra con un canal de emergencia de un solo toque. Cuídese, señora, dijo, preocupada.
casa, el silencio, era aterrador. Lucía estaba en la cocina de espaldas. Usaba un mortero de piedra moliendo algo. El golpeteo rítmico no paraba. Un olor fuerte, picante, familiar y hoy nauseabundo flotaba en el aire. Al oír mis pasos, levantó la cabeza y sonrió. Una sonrisa que yo sabía, sin sombra de duda, que era falsa. Salió a caminar. Preguntó con su voz dulce. Esta noche voy a mandar a Sara a dormir a casa de su amiguita Camila, para que jueguen un rato. Tiene tiempo que no va así. Que tendremos la casa más tranquila. El guión había empezado exactamente como Miller predijo. Mi actuación también debía iniciar. Me toqué la sien y fruncí el ceño, fingiendo dolor fuerte. «Qué bueno», dije con voz débil. «Me duele la cabeza desde la tarde. Creo que tomaré una pastilla para dormir. Ya no aguanto». A Lucía me miró entrecerrando los ojos. Por un segundo, un destello helado brilló en su mirada. Un destello de cálculo, de satisfacción. No podía saber exactamente qué pensaba, pero si algo en la presa había mordido el anzuelo. Después de cenar, Lucía limpió todo a velocidad sorprendente. Se cambió y se puso ropa negra de pies a cabeza. Luego llevó a Sara hasta la puerta, se agachó y le besó la frente. «Pásatela muy bien, mi amor. Mañana te recojo temprano». Sara me saludó feliz y corrió a la casa vecina. Su risa clara se perdió en la oscuridad, dejando un silencio mortal. La puerta se cerró. En la casa solo quedábamos tres: yo, mi hijo y la bruja que tenía por nuera, Ellie Ra. Se volvió grueso, tenso, como una cuerda a punto de romperse. Interpreté mi papel a la perfección. Me tomé la cabeza y caminé tambaleando. Como si fuera a desmayar. «No aguanto. Necesito acostarme, Jamie». Lucía corrió a ayudarme, su preocupación tan exagerada que parecía un disfraz. «Sí, y a descansar». «No sé, Pri. Yo me encargo de Mateo». Ella incluso me sirvió un vaso de agua. La miré directo a los ojos, buscando un poco de humanidad, pero solo encontré un vacío helado. «Entré a mí». Cuarto, dejando la puerta entreabierta. Saqué la pastilla falsa que Elena me había dado y me la tomé justo cuando Lucía pasó frente a la puerta, asomándose para asegurarse. Luego me acosté, me cubrí por completo y empecé a fingir una respiración profunda y pareja, como alguien ya dormido. Pero bajo las cobijas tenía los ojos abiertos, clavados en la oscuridad. Todo mi cuerpo estaba tenso. El corazón me golpeaba en el pecho, tenía los sentidos al máximo, escuchaba hasta lo más mínimo en el tic-tac del reloj, el crujido del piso cuando alguien pasaba, el silbido suave del viento en la ventana. Como una hora después, escuché a Lucía murmurándole algo a Mateo en el cuarto de al lado. No entendí lo que decía, era un murmullo bajo, como un conjuro, pero escuché claramente la voz de mi hijo, respondiendo con un tono monótono, sin alma. «Sí, mi amor. Está bien, ¿entiendo?» Parecía un robot recibiendo órdenes. Cerca de las 11, cuando la oscuridad era espesa, oí la puerta de su cuarto abrirse. Luego pasos los de Lucía, firmes, los de Mateo, arrastrados. Bajaron las escaleras. Esperé 5 minutos más, 5 minutos que parecieron un siglo, para asegurarme de que se fueran. Luego me deslicé fuera de la cama con cuidado. Pegué el oído a la puerta. Cuando escuché el motor del carro encender y salir del garaje, saqué el celular de repuesto escondido bajo la almohada. Oprimí enviar en el único mensaje que tenía listo para Miller. Ya se fueron sin perder un segundo, me quité la pijama y me puse la ropa oscura que tenía preparada. No salí por la puerta principal, sino por atrás, cruzando el jardín, en la oscuridad. Corrí hasta el final de la calle, donde un viejo camión de reparto, discreto, estaba estacionado bajo un árbol. La puerta trasera
Se abrió apenas me acerqué. Miller extendió la mano y me ayudó a subir. Dentro no había cajas, sino un centro móvil de monitoreo con pantallas y aparatos encendidos. Elena estaba frente a una pantalla grande, con audífonos profesionales me saludó con un leve gesto, mirada tensa. Ya tenemos señal del botón de su blusa, dijo, señalando un punto rojo moviéndose en el mapa digital. Y el audio es claro. El camión arrancó suave, manteniendo distancia del vehículo de Lucía. Me senté en el asiento del copiloto, mirando la pantalla con el corazón encogido. Elena me pasó un segundo audífono. Escuché la voz de Lucía. Estaba recitando esos conjuros en ese idioma horrendo, con tono hipnótico y imperativo. Mi hijo no decía nada, solo se oía su respiración pesada. El carro de Lucía no iba al centro, sino hacia las afueras, a una zona desolada de campos abandonados y caminos de tierra. El cielo estaba completamente oscuro, sin estrellas a noche de luna nueva. El punto rojo en el mapa se detuvo en un terreno amplio, donde se levantaba una especie de mansión vieja, abandonada desde hacía mucho, alzándose como un monstruo en la oscuridad. Otros autos estaban ya estacionados bajo los árboles. Llegaron, dijo Miller, por radio. Today's posición. El camión se detuvo a distancia segura. Agentes vestidos de negro, armados, salieron de los otros vehículos moviéndose como sombras, rodeando todo el lugar. Miller me entregó unos binoculares de visión nocturna. Quédese en el camión. Su seguridad es lo más importante. A través de los binoculares, las figuras borrosas, en la oscuridad, se aclararon. En un verde fantasmal, vi una escena que me perseguirá siempre. Unas 20 personas, con túnicas negras, formaban un círculo frente a la mansión. En el centro había un altar de piedra antiguo, con un círculo dibujado, con un líquido oscuro, que yo sabía, era sangre. Lucía guió a Mateo, ahora solo con una túnica blanca delgada, hacia el centro. Tenía los ojos cerrados, la cara sin expresión, como un sonámbulo camino a su ejecución. Lucía inició el ritual, gritó los conjuros, y la multitud los repitió como un coro macabro. Sus cantos retumbaban en la noche de la luna negra. Lucía alzó los brazos al cielo. Alguien del grupo le entregó una caja de madera, la misma que yo había encontrado. A la luz de las velas, el cuchillo ceremonial brilló con un resplandor mortal. Lo tomó y lo levantó sobre la cabeza de Mateo, que estaba arrodillado, inconsciente. El silencio tomó el lugar. El aire pareció congelarse. Era el instante del sacrificio. No, grité sin pensarlo, pero el grito quedó atrapado dentro del vehículo insonorizado. En ese momento, Miller ordenó por radio con voz fría, como acero en tren, los faros potentes de los vehículos ocultos se encendieron al mismo tiempo, iluminando toda el área y volviendo la noche día. Una voz firme tronó por los altavoces. Policía, a nadie se mueva. Suelten las armas. En el caos estalló. Los seguidores, aterrados, gritaron y corrieron buscando escapar. Pero todas las salidas estaban bloqueadas por las sombras de las fuerzas especiales. Lucía quedó paralizada con el cuchillo en alto. Su rostro, iluminado por los faros, no mostraba miedo sino una furia colosal. Gritó con un alarido salvaje y bajó el cuchillo con decisión, decidida a completar el ritual. Pero un agente llegó justo a tiempo y le golpeó la muñeca con la macana. El cuchillo salió volando y se clavó en la tierra. Otros 2 agentes la derribaron y la esposaron enseguida. Sin el control de Lucía, Mateo tambaleó como un títere sin cuerdas y cayó al suelo, inconsciente. Los paramédicos, ya listos, corrieron hacia él, lo subieron a una camilla y se lo llevaron de urgencia. Cuando sacaron a Lucía
Frente al camión donde yo estaba, ella miró hacia mi dirección. Aunque no podía verme, sentí que sabía que estaba ahí. Movió los labios, murmurando sus últimos conjuros con una mirada llena de odio y maldiciones. La oscuridad densa de esa noche sin luna fue seguida por el destello violento de las cámaras y titulares sensacionalistas en todos los periódicos. El caso de la secta de la Luna Negra sacudió al país entero. El rostro hermoso pero helado de Lucía apareció en todos los canales. Ya no. Como experta en energía, sino como la sacerdotisa suprema de un culto salvaje. En los días caóticos que siguieron, mientras yo velaba por Mateo en el hospital, Miller me reveló la magnitud real del crimen que habíamos descubierto. Aquella mansión abandonada no era solo un templo de rituales, era un nido de maldad. En el sótano rescataron a 5 jóvenes más que estaban en condiciones físicas y mentales deplorables. Eran reservas para sacrificio, o miembros que habían intentado huir y fueron torturadas psicológica y físicamente. Los cuadernos encontrados revelaron verdades aún más repugnantes. Esa organización no solo hacía rituales oscuros, también obligaba a mujeres crédulas que llegaban al centro de Lucía, buscando sanación, a participar en actividades inmorales para financiar a la secta. Cientos de cuadernos con listas de miembros, montos de ofrendas y calendarios de ceremonias fueron incautados, convirtiéndose en pruebas irrefutables. Con toda esa evidencia, junto con los testimonios abrumadores míos, de Mrs. Higgins y de las víctimas rescatadas, el juicio se llevó a cabo rápido. Lucía, junto con las principales líderes, fue sentenciada a cadena perpetua por una larga lista de delitos en intento de homicidio, privación ilegal de la libertad, difusión de cultos oscuros, fraude y organización de actividades que ponían en riesgo la integridad física de otras personas. El día que dictaron sentencia, vi a Mrs. Higgins romper en llanto, pero ya no eran lágrimas de dolor, sino de liberación por el alma de su nieta. Mateo despertó en el hospital después de 2 días en coma. Abrió los ojos, me miró y luego miró el techo blanco con desconcierto. No recordaba nada de la noche de la luna negra ni de los meses de confusión que había vivido. Su último recuerdo era cualquier mañana preparando sus cosas para ir a trabajar. El doctor dijo que había sido afectado por una droga alucinógena y altamente debilitante para el sistema nervioso, mezclada con habilidad en las infusiones de hierbas de Lucía durante mucho tiempo. Su cuerpo necesitaría tiempo para desintoxicarse y su mente aún más para sanar por completo. Un mes después del juicio, decidí vender la casa de la ciudad. Ya no era un hogar, sino una tumba llena de recuerdos aterradores. Cada rincón, cada objeto me recordaba a Lucía, sus susurros y la imagen de mi hijo desvaneciéndose poco a poco. Usé todos mis ahorros para comprar una casita encantadora en un pueblo al norte, cerca de un bosque de pinos. Quería que los tres, mi nieta, mi hijo y yo, viviéramos en un lugar limpio, donde el aire ya no oliera a mentiras ni a maldad. Quería que empezáramos de nuevo. Mateo se recuperaba poco a poco. Asistía a sus terapias psicológicas con regularidad. Al principio hablaba muy poco, pasaba horas mirando por la ventana, pero con el tiempo volvió a abrirse. Empezó a hablar de su trabajo, de planes para el futuro. Lo más importante, pasaba más tiempo con Sara, como si intentara compensar los meses en que la descuidó sin querer. Nunca olvidaré una tarde en que yo tejía un suéter inconcluso en el porche, mientras veía a Mateo construir un castillo de arena, con Sara en el patio. Ella se reía fuerte cuando Mateo tumbó una de las torres por accidente, y entonces, por primera vez,
En muchísimos meses, Mateo sonrió. Una sonrisa real, cálida, luminosa, ya no vacía. Las lágrimas me brotaron solas, rodaron por mis mejillas y cayeron sobre el estambre. Mi hijo había regresado, and Mrs. Higgins volvió a su ciudad natal para vivir con los suyos, pero seguimos hablando cada semana. Ya no era una desconocida que encontré por casualidad en un restaurante en C, volvió familia, una amiga entrañable, unida por la adversidad. Susana todavía conduce desde la ciudad para visitarnos. Nunca llega con las manos vacías. Siempre trae su pan de elote y algún chisme gracioso de ex policía retirada. Un domingo por la tarde, Mrs. Higgins y Susana vinieron a vernos a las 2. Éramos 4, yo, mis 2 amigas del alma y mi pequeña nieta. Estábamos sentadas juntas en el porche de la nueva casa, tomando té, comiendo pastel y viendo a Mateo enseñarle a Sara, con infinita paciencia, cómo plantar un girasol en una maceta de barro. Le mostró cómo acomodar la tierra, cómo regarla. La luz dorada del atardecer caía sobre padre e hija, envolviéndolos en un halo cálido. A Mrs. Higgins estiró la mano, tomó la mía y la apretó con suavidad. Lo logramos. Adriana sonreí y asentí. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran de felicidad. La tormenta había pasado. La oscuridad pudo intentar tragarnos, pudo dejar cicatrices que tal vez jamás sanen del todo. Pero al final, la luz del amor y el coraje de mujeres comunes triunfó. Y frente a mis ojos, una nueva vida estaba siendo sembrada, prometiendo un futuro brillante, siempre mirando hacia el sol. Y ahora que todo salió a la luz, cuando los culpables quedaron expuestos, solo quiero decir algo a quien escuche esta historia. Nunca dejen que el silencio mate a quienes aman. Hay cosas en la vida que parecen absurdas, imposibles, pero si tu corazón te lo dice, si tu intuición grita que algo no está bien, créelo. Ser madre no es solo amar a un hijo, también es atravesar el miedo para protegerlo, aunque el mundo entero te dé la espalda. La verdad a veces se esconde detrás de máscaras perfectas, y para arrancarlas, hay que pagar con lucidez, firmeza y amor incondicional. Los nombres y lugares de esta historia han sido cambiados para proteger la identidad de los involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y reflexione. ¿Cuántas madres sufren en silencio dentro de su propio hogar? Me lo pregunto de verdad. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión sobre esta historia, historias que duelen, o cualquier sugerencia que tengas para ayudar a mejorar nuestro contenido. Hugh Dios siempre bendiga y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores.